Libertario Ferrari de ATE, que estuvo en nuestra ciudad presentando este libro. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia que está del otro lado. Cristian, estás ahí lo interrumpimos un poco, está en Ibarreta, en una localidad del interior de Formosa. Un poco la idea, Cristian, es contar lo que ha sido tu presencia y tu participación en estos días aquí en la Facultad de Humanidades y después contarnos del libro. Vos venís trabajando, sistematizando un poco la experiencia de las ligas, ¿no? Claro, así es. Como tema de investigación, el estudio de posgrado, tengo una maestría en Historia de Ciencias Sociales. Lo que hice fue trabajar básicamente con la experiencia previa a las ligas, que es el Movimiento Rural de Acción Católica, pero también comencé estudiando fundamentalmente el Movimiento Rural de Acción Católica y luego me extendí a otras experiencias como el INTA, el COPAS, que era un grupo de monjas muy vinculadas ahí con la teología de la liberación. Eso también un poco rompe la idea de que el único colectivo organizado fue un movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Creo que fue un fenómeno muchísimo más amplio, donde también participaron religiosas, y en el caso de Formosa es muy sintomático esa presencia, que eso también después va a repercutir en que van a ser muy importante el rol de las mujeres. Por lo menos las ligas de Formosa van a ocupar lugares sumamente preponderantes en el secretariado de las ligas. Y no solamente eso, sino que después trasciende de la vuelta a la democracia, van a seguir teniendo una fuerte incidencia y participación, y la reconfiguración en estos lugares de lo que quedó de las ligas después de la represión y la dictadura, va a ser justamente la organización de mujeres campesinas. Cristian, por las dudas, ¿tenés el teléfono en manos libres? ¿Puede ser? Sí, lo tenía en manos libres. Lo saco. Dale, porque ahí está, porque si no se suena mucho ambiente. Ahí está mejor. Cristian, bueno, vos hablabas recién de lo que ha quedado, ¿no? Y me parece que esa es una constante en todos los casos, más allá de lo durísimo que ha sido la represión y lo devastador que pudo haber sido. También se ha sembrado una semilla que hoy de alguna manera da forma o preconfigura muchas otras organizaciones que se han dado en toda la región. ¿Ustedes están siguiendo también esto? Sí, totalmente. Y ahí hago un poco de nexo con el libro. La verdad que la finalidad del libro es recorrer toda la región del Nordeste, si se llegara a poder, para volver a articular con todos esos espacios que a la vuelta a la democracia volvieron a surgir experiencias organizativas, y que en la mayoría de los casos las organizaciones que surgen se presentan como herederas de las ligas. En ese sentido, las ligas son un antecedente muy importante para toda forma de organización política, social, gremial en el ámbito rural, pero también después que trasciende, y eso implica en gran sentido de que varios dirigentes muy importantes, hombres y mujeres, luego ocuparon lugares de forma electiva dentro de los diferentes poderes del Estado a la vuelta de la democracia. Es muy interesante, parte de esto se compartía en uno de los paneles aquí en la Facultad de Humanidades, donde se pudo recuperar testimonios, sobre todo de quienes después reconstruyeron el MAM, el Movimiento Agrario de Misiones. Sí, y ahí hay un punto que está también muy vinculado con la actividad que realiza, aparte de la investigación, que tiene que ver con el área de formación en ATE y también en la CTA, es que todas estas organizaciones hicieron eje de su actividad en la formación. Entonces tenemos ahí el método Ver, Jugar y Actuar, que viene de la acción católica especializada, pero también tenemos la pedagogía crítica de Freire, que va a ser carne en todos estos dirigentes y dirigentas. Y luego desde ahí viene toda esta idea de la conciencia, la idea de la necesidad de la formación constante en un proceso histórico. Por eso no es extraño que estos hombres y mujeres sigan activos
sigan teniendo una militancia muy importante en cada uno de sus territorios. La otra cosa que estábamos charlando con Alicia antes de empezar el programa es que uno al mirar y hablar un poco con muchos de estos viejitos, porque recordemos que muchos de estos dirigentes hoy son personas que pisan los 70 y pico, 80 años, se encuentra también que no solamente está el germen de la Acción Católica, sino que hay partidos de izquierda, cierta militancia peronista. Convengamos que es bastante heterogéneo también el escenario y los actores. Sí, totalmente. Hay todas las ligas, algo preponderante eran que eran apartidarias. Que eran apartidarias no significa que eran políticas. Eran tremendamente políticas y los debates atravesaban en todos los ámbitos, del ámbito sindical, social, y incluso diría, no solamente de los partidos políticos, también los debates de la intervención o no en experiencias organizativas armadas. También es un tema que todavía no ha sido abordado ni estudiado en profundidad, pero como una organización por autonomacia política, esos debates no estuvieron ajenos, porque esos debates atravesaron a toda la sociedad durante la década de 60-70. Cristian, el inicio de la compilación que después termina siendo este libro fueron los 50 años de ese paradigmático cabildo abierto, ¿no? Contanos un poco qué recuperaste de esa experiencia, qué significó también para después la conformación de las ligas en toda la región, ese cabildo abierto. Sí, eso nosotros, en verdad es muy anecdótico, porque la idea no era armar una actividad, ni tampoco mucho menos armar un libro. No solamente le recordaba a una militante muy importante del Movimiento Rural de Acción Católica, Beatriz Losetti, más conocida como Tudi, que ese año se cumplían los 50 años de las ligas, en plena pandemia, en el 2020, y le pregunté si habían hablado algo con los dirigentes históricos de las ligas para hacer algún tipo de actividad, y ella me devuelve la pelota diciéndome, no, ahora le toca a ustedes los jóvenes, haciendo alusión a esto que usted planteaba, ¿no? Y de que hoy esas personas sí son de 70 años, 80 años, pero en el momento que fueron los actores y actrices de esta experiencia, tenían 20 años, claro, exacto. 25, eran muy jóvenes todos ellos. Y ahí quedamos en ver la posibilidad de hacer una actividad, pensando que iba a ser una reunión chiquita por Zoom, y ahí tuvo una gran participación los compañeros de ATE que brindaron todas las herramientas técnicas para que se realice el Zoom, y se logró hacer una reunión donde hubo más de 150 personas en el Zoom, con un panel sumamente heroico, en que intentamos que quede representado todas las provincias donde la experiencia liguista tuvo presencia: Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, es decir, todas las provincias que quedaron representadas, Entre Ríos también. Lo único que quedaron afuera es el norte de Santa Fe y Córdoba, y también la provincia de Buenos Aires, que también tuvo una experiencia liguista. Y entonces ahí cada uno, desde sus diferentes trayectorias, fue planteando de cómo vivieron, por un lado el cabildo, pero por un lado también la experiencia de organizar las ligas en cada uno de los territorios. Y acá también hay que decir, porque la memoria se activa en diferentes momentos históricos, tiene características según el contexto histórico que estamos viviendo, era en el marco también donde se estaba debatiendo la interrupción voluntaria del embarazo, y ahí hubo una fuerte presencia de mujeres. 50 y 50% en el libro son testimonios de hombres y otro 50% de mujeres, y uno de los ejes fundamentales fue la participación de la mujer. Uno de los ejes que recorre el libro es básicamente eso. De Misiones, el testimonio de Susana Benedetti, que hay que decirlo, Susana falleció hace no mucho tiempo y es uno de los testimonios que aparece en el libro. Sí, así es. Justo ahí yo le entregué uno de los ejemplares, porque otra cosa que tiene el libro es que se puede descargar de forma libre, de forma gratuita. Es algo que está en la editorial La Colmena y se puede descargar. Sí, Susana Benedetti y Eugenio Casalava son los que tomaron la palabra
por Misiones en ese momento, y una pena que ella se nos adelantó antes de que el libro pudiera estar terminado, pero sé que su testimonio también está en muchos otros libros, en otras investigaciones también aparece su testimonio. Presentábamos hace un tiempo Nosotras en Libertad, que también ha sido un testimonio de expresas políticas, donde aparece la experiencia y un poco la vida de Susana. Pero volviendo un poco al libro, y lo decíamos con Miguel también fuera de aire, es muy interesante ver cómo fue ese proceso de organización de pequeños productores en torno también a la actividad que realizaban, ya sea la producción de yerba, té, tabaco, algodón. Cada una de estas producciones tiene particularidades también. Sí, la verdad, ahí, como yo le decía antes, en mi caso que yo estudié el movimiento rural en Formosa, y ahí me fueron apareciendo otras experiencias como el del INTA, como Incupo también, que va a surgir posteriormente. Claro. Lo que se está creando es una conciencia de que estaban atravesando un proceso de crisis muy profunda de toda la producción agroindustrial. Y que en la mayoría de los casos, lo que se veían beneficiados por sus penurias eran también, en la mayoría de los casos, los mismos actores monopólicos que concentraban la comercialización del producto. Ellos se dedicaban a la producción, mientras habían otros que no producían, pero al encargarse de la comercialización eran los que obtenían grandes réditos de estos tipos de actividades. Entonces eso por ahí posibilitó, en cierto sentido, poder vislumbrar un actor contra el cual confrontar. Por un lado los grandes monopolios, y por el otro lado confrontar con el Estado para que el Estado le garantice un mínimo de condiciones de dignidad de su trabajo. Ahora, Cristian, visto eso desde ahora, y te vamos liberando porque sabemos que tiene que inaugurar una sede ahí, visto desde esta realidad que vivimos hoy, a 50 años, más de 50 años, de 52 ya de ese cabildo abierto, habiendo atravesado una dictadura genocida, con todo lo que eso implicó también para las organizaciones de estos pequeños productores, ¿qué rescatás hoy de toda esa experiencia? Yo creo que, primero como decía cuando comenzaba, que toda organización que va surgiendo, de uno u otro modo se presenta como heredera de estas organizaciones de los 70. Eso significa que ha sembrado, su experiencia tiene actualidad. Todo, no solamente, y acá también me despego un poco del ámbito rural, no solamente organizaciones de pequeños y medianos productores, campesinos o indígenas que surjan, sino también en el ámbito urbano se reivindican como hijos, nietos de exiliistas, o sea, siempre estar presente en diferentes ámbitos de militancia, por lo menos en el nordeste argentino. Pero no solamente en el nordeste, porque en la toma de tierras también que hubieron en la provincia de Buenos Aires, también varios lugares aparece la idea de las vidas, la memoria de esas experiencias. Yo creo que es una experiencia de mucha dignidad, como hombres y mujeres con un conjunto de necesidades económicas, sociales, porque hay que remontarse a esos momentos donde no había los medios de comunicaciones que tenemos hoy, los caminos no eran como los que tenemos hoy, aislados en diferentes lugares, el analfabetismo, alto nivel de analfabetismo, lograron dar origen a una de las experiencias más importantes en términos de organización y movilización y coordinación regional. Yo creo que primero es de reconocer esa potencialidad y segundo, la necesidad siempre presente de organizarnos para enfrentar aquello que nos hace mal. Esto que decís es muy interesante porque se escuchaban algunas anécdotas, lo de, a pesar de las distancias que habían, de las dificultades desde económicas hasta físicas para poder encontrarse, lograron armar una red en toda la región, digamos, ¿no? Y una red que además podía movilizar y articular acciones. Sí, totalmente. La verdad que uno mira las fotos y ve cómo van en carretas, en sulky, van a las movilizaciones, y son miles y miles,
y logran articular actividades en el conjunto de las provincias del NEA en un mismo momento. La verdad que es sumamente admirable todo ese proceso. Cristian, bueno, te agradecemos mucho este tiempo aquí en la radio de la universidad. Invitamos para que aquellos y aquellas que tengan ganas de leer el texto lo pueden encontrar. Hay varias formas, ¿no?, de acceder. Está disponible en la red. Se llama Ligas Agrarias Grita lo que sientes. A 50 años de las Ligas Agrarias Grita lo que sientes. Así que bueno, te agradecemos mucho este tiempo y esta invitación a meternos en ese proceso liguista. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Cristian Vázquez, autor, uno de los compiladores de este texto muy interesante.